Descubierto el maldito fantasma del claustro, historias escalofriantes de lugares EMBRUJADOS. La primera noche de Javier en el claustro transformado en museo comenzó cargada de una atmósfera densa, como si el aire estuviera impregnado de secretos olvidados. Mientras se sentaba en la impresionante recepción, la luz tenue daba vida a las sombras que danzaban en las paredes desgastadas. Era como si el eco de voces pasadas susurrara relatos de terror y tristeza. De pronto, un escalofrío le recorrió la espalda. Los murmullos crecían, distorsionándose, como un coro espectral que le hablaba. Un escalofrío permeó su piel cuando sintió que algo lo observaba en la penumbra. Era un lugar cargado de una historia oscura, y él era el guardián de su secreto. Sin embargo, trascienden el tiempo, los ecos en los pasillos lo inquietaban, obligándolo a preguntarse, ¿qué había sucedido aquí? Su mente se llenaba de sombras que lo seguían a cada paso. En medio de ese ritmo inquietante, objetos del salón principal comenzaban a desaparecer de su sitio. El reloj marcaba la 1, y el silencio se convirtió en un grito apagado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, una sombra dibujó una figura en la esquina de su visión. Se agachó, un sudor frío le cubrió la frente. A medida que los días pasaban, la sensación de estar observado se tornó insoportable. A pesar del pánico, Javier intentó calmar su mente, sabía que debía ser racional. La presión se intensificaba, su familia estaba amenazada desde fuera, las llamadas anónimas se hacían más frecuentes. Al mismo tiempo, su madre le confesó que las deudas les estaban ahogando. Enfrentó un dilema, cuidar a su familia o seguir luchando en el claustro. Con la determinación afilada, comenzó a investigar la historia del lugar. Lo que descubrió fue aterrador. El espíritu de una mujer, injustamente tratada, rondaba aquellos lugares, buscando venganza por las injusticias sufridas y las delicias del pasado. Las conexiones con la corrupción de las autoridades locales se dejaban entrever como telarañas, atrapando a su familia. La atmósfera del claustro se palpaba tensa, pero el verdadero terror lo esperaba fuera. Una noche, se encontró con un frío helado que parecía atravesar su alma. Una silueta femenina, con un vestido desgastado, apareció en su camino. Los ojos de ella eran dos pozos profundos de desesperación, y Javier sintió que el corazón le latía con furia descontrolada. El terror lo embargó. Al regresar a casa, la puerta entreabierta lo frenó en seco. Su respiración se detuvo cuando vio las pisadas con tierra en el suelo. Había algo más que fantasmas acechando. El verdadero horror estaba justo a su alrededor, y aunque una voz interna le decía que debía indagar en el pasado del claustro, un temor profundo lo invadía. Entre susurros y sombras, una pregunta se alzaba, gritando en su mente, ¿acaso el espíritu que había descubierto era la clave para salvar a su familia o su condena? Antes de que pudiera salir de sus pensamientos, el teléfono sonó, una advertencia escalofriante resonó al otro lado de la línea. El eco de la voz en el teléfono resonaba en los oídos de Javier como un tambor desgarrador. No te metas donde no te llaman. Decía con un tono helado que enviaba escalofríos a lo largo de su columna vertebral. Aquel mensaje le hizo pensar más en cómo había estado indagando, más allá de su propio límite. Su mente trataba de buscar razones lógicas, pero la palpabilidad del miedo lo aprisionaba como una serpiente. Con el corazón latiendo con fuerza, avanzó hacia la puerta. La casa parecía oscura, hostil, y cuando entró, un crujido en el piso lo hizo detenerse de golpe. Giró lentamente la cabeza, buscando el origen de ese sonido inquietante. Las sombras se retorcían, como si algún ser las controlara, surciendo un manto de terror en el pequeño hogar. Caminó hasta la sala, y allí, desatendiendo el miedo que lo llenaba, se aventuró a revisar sus cosas. Un tirón repentino de una brisa fría hizo que el vaho de su aliento se tornara visible.
Él sabía que no había ventanas abiertas, ni puertas que pudieran justificar ese cambio de temperatura. Su instinto le decía que no estaba solo. Se inclinó y recogió un objeto que había caído al suelo, era una vieja fotografía de su madre de joven. Miró su rostro sonriendo, y su mente se llenó de recuerdos, de repente, sintió la presencia a su lado. Era el mismo frío que lo había acompañado en el claustro. Al girar, la silueta femenina del vestido desgastado estaba allí, observándolo. Esta vez, sus ojos no eran pozos vacíos, reflejaban un anhelo desgarrador. Una mezcla de terror y compasión se apoderó de Javier. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz quebrada resonando en la sala, como si ese eco también perteneciera a otra época. La figura se acercó lentamente, y con cada paso el aire se tornaba más denso. Busca la verdad. Susurró, y su voz parecía un eco de las desgracias del pasado. Pero su rostro no mostraba maldad, más bien era un reflejo de sufrimiento. A medida que más se acercaba, Javier pudo notar que entre sus manos sostenía un objeto, una llave antigua, desgastada por el tiempo. La figura le extendió la mano, pero cuando fue a tomar la llave, desapareció de repente, dejando atrás solo una brisa gélida que arrastró consigo la fotografía. Javier se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El eco de sus propios pensamientos lo abrumaba. ¿Qué significaba todo esto? La llave era la solución a su tormento o un nuevo camino hacia su perdición. Con el corazón aún acelerado, Javier recordó las historias sobre el claustro, las conexiones con el espíritu desesperado de aquella mujer y cómo sus dolencias se entrelazaban. La venganza, el sufrimiento, la búsqueda de justicia, tal vez esas fueran las pistas para salvar a su familia. Pero, en su búsqueda, ¿podría él mismo convertirse en víctima de su historia? El peso de la decisión se cernía sobre él como una sombra amenazante. Fue entonces cuando su teléfono volvió a sonar, interrumpiendo su caos interno. Era un mensaje de texto, y su corazón se paralizó al leer estas palabras: ella no es la única que busca venganza. El peligro acecha en cada esquina. La angustia invadió su pecho, y las sombras del pasado parecieron hacerse más densas, acercándose a su yugular. ¿Quién había enviado ese mensaje? La inquietante pregunta lo absorbía. Estaba claro que la línea entre el pasado y el presente se desdibujaba, y el verdadero terror estaba aún por revelarse. Con la sensación de que cada minuto contaba, Javier se preparó para desentrañar el próximo capítulo de su pesadilla. Pero, cuanto más escarbaba, ¿qué tesoros oscuros encontraría en el camino? Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el brillo de su teléfono seguía parpadeando en la penumbra. La habitación se tornaba más oscura, y las sombras parecían moverse con una vida propia, danzando alrededor de él. ¿Era la casa la que lo acechaba, o era su propia mente la que le jugaba una mala pasada? Decidió apagar su teléfono, pensando que la luz podría atraer aún más a aquellos que le seguían. Pero en su corazón, sabía que el peligro no provenía solo de las sombras, sino de las verdades escondidas bajo su propia piel. ¿Qué había descubierto realmente sobre el claustro? Volvía a recordar las historias susurradas entre sus amigos, los cuentos de aquellos que desaparecieron, quienes revelaron secretos que nunca debieron salir a la luz. Se aventuró a la cocina con pasos lentos, cada crujido del piso resonando como un grito en el silencio opresivo que lo rodeaba. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en un viejo armario. Su madre lo utilizaba para guardar cosas que ya no usaba, pero Javier sintió que allí podía encontrar respuestas. La llave, tal vez abría ese armario, tal vez en su interior había algo que lo conectara con el pasado. Con manos temblorosas, buscó en su bolsillo y sacó la llave. Era más pesada de lo que parecía, como si cargara el peso de una historia olvidada. Se acercó al armario, y con un giro firme, sintió cómo encajaba la llave. Al abrir la puerta, un olor a moho y tiempo lo envolvió. Allí, entre capas de polvo y telarañas, aparecieron cajas viejas y periódicos amarillentos que hablaban de tragedias. Mientras removía las cajas, un retazo de tela apareció. Era un vestido desgastado, similar al que llevaba la figura que había visto. Un sudor frío le recorría la frente. ¿Acaso pertenecía a ella? En su mente resonaba la advertencia que le habían hecho: no te metas donde no te llaman. Pero ya no podía retroceder,
comenzó a leer uno de los periódicos y su corazón se detuvo al descubrir un artículo sobre una mujer desaparecida en el mismo lugar donde estaba el claustro. La historia contaba de un amor prohibido, celos y una traición que había llevado a esa mujer al borde de la locura. ¿Era esa la causa de su sufrimiento? ¿Era ella quien buscaba venganza? La verdad parecía más aterradora que las sombras que lo rodeaban. De pronto, un ruido estruendoso vino desde el pasillo, un golpe seco que resonó como un latido de muerte. Javier giró la cabeza, el miedo lo paralizó. «¿Hay alguien ahí?», gritó, su voz temblando bajo el peso del terror. Pero la única respuesta fue el silencio abrumador. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía, como si los mismos muros de la casa estuvieran deliberando sobre su destino. Se sentó en el suelo, rodeado de las evidencias del pasado, y su mente bailaba entre la locura y la razón. La figura que el espíritu había tomado alguna vez podría liberarlo o condenarlo. Entonces, su teléfono sonó nuevamente. Con el pecho apretado, miró la pantalla. Era un video que se había enviado desde un número desconocido. Sin pensarlo, hizo clic. Al instante, su rostro se descompuso. En la pantalla, una imagen distorsionada lo miraba fijamente. Era ella. Su mirada transmitía dolor, pero también una furia desbordante. Un texto apareció debajo del video: «La verdad duele más que la muerte». Fue ese momento en que el tiempo pareció detenerse. Javier comprendió que la respuesta que buscaba lo llevaría a caras desconocidas, pero también a un abismo de dolor que apenas podía imaginar. ¿Qué haría ahora? La advertencia resonaba en su mente, y él sabía que el momento de elegir se acercaba. Pero la historia no terminó ahí. Algo más acechaba en la penumbra, algo aún más siniestro que la sombra de la mujer. ¿Acaso Javier se convertiría en su próximo objetivo? Las palabras de la figura aún resonaban en su cabeza: «Busca la verdad». Sin tiempo que perder, decidió seguir ese camino. Pero en su camino, ¿qué oscuro secreto podría encontrar que cambiaría su vida para siempre? Javier sintió como su pulso se aceleraba mientras el video terminaba y la luz del teléfono se apagaba abruptamente. La oscuridad de la cocina lo envolvió como una manta pesada, y un zumbido en sus oídos hacía que el silencio se convirtiera en un eco ensordecedor. Se obligó a moverse, pero un inquietante pensamiento se aferraba a su mente: que iba a descubrir realmente. Afuera, el viento aullaba, y las ramas de los árboles parecían cometer un ataque contra las ventanas, chasqueando como manos huesudas. Con un temblor apenas perceptible, decidió que no podía quedarse en la cocina, rodeado de secretos que deseaban salir a la luz. Se levantó, pero el vestido que había encontrado en el armario parecía llamarlo. La idea de dejar esa prenda atrás lo llenaba de un temor inexplicable. Con un suspiro, se acercó de nuevo al armario y tomó el vestido. El tejido gastado entre sus manos era más pesado de lo que parecía. Quiso zafarse de su peso, pero la sensación de que nunca podría dejarlo atrás lo detenía. Algo en su interior le decía que el vestido tenía un papel crucial en toda esa historia. Salió de la cocina y caminó hacia el pasillo. El ambiente estaba cargado de una energía extraña, casi palpable. El ruido de sus pasos resonaba al unísono con una inquietante sensación de ser observado. Se dirigió a la sala de estar, donde la ventana rota dejaba entrar un raudal de sombras en la habitación. La luz de la luna dibujaba figuras contorsionadas en las paredes, y Javier sintió como un escalofrío le recorría la columna. Con cada paso, su corazón latía más rápido. Recordó el artículo sobre la mujer desaparecida. ¿Era realmente ese su destino? ¿Estaría condenándose a sí mismo al desenterrar verdades que habían permanecido ocultas por una razón? Decidido a no caer en el letargo del miedo, buscó una linterna en la mesa, pero encontró solo un viejo álbum de fotos. No era lo que quería, pero sintió que debía abrirlo. Las imágenes parecían contar una historia de familia, risas y amor en un pasado lejano. Sin embargo, entre páginas y páginas de memorias, una foto lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era el rostro de la mujer del vestidito desgastado. Sus ojos, llenos de vida, parecían mirar directamente a su alma. La gente a su alrededor sonreía, ignorando la tragedia que crecería en el fondo. «¿Qué te pasó?», murmuró Javier al ver la imagen. La angustia lo envolvía, y la inquietante sospecha de que no estaba solo se alimentaba de su creciente ansiedad.
Entonces, un crujido resonó, más fuerte y más cerca, seguido de un susurro casi imperceptible. Javier, el eco de su nombre vibró en el aire, como si la casa misma le estuviera hablando. Se congeló, sus músculos se tensaron, y un frío helado le recorrió la nuca. ¿Quién está ahí?, preguntó, la voz apenas le pudo salir. No obtuvo respuesta, solo fue devorado por el silencio, que ahora se sentía más amenazador. La atmósfera se volvió irrespirable, cubierta por la angustiante sensación de que lo observaban desde las sombras. Una parte de él pensaba en correr, otra deseaba permanecer y enfrentar a lo desconocido. Pero en ese momento, las luces del vestíbulo comenzaron a parpadear, una advertencia que lo empujaba a actuar. Afuera, las primeras luces del alba comenzaron a asomar, pero la oscuridad en su corazón no se desvanecía. Sin darse cuenta, Javier se encontró caminando hacia la puerta principal. Al abrirla, encontró una nota pegada con cinta, con una advertencia que le heló la sangre: la verdad no será fácil de soportar. Mientras leía esas palabras, un grito desgarrador resonó desde el interior de la casa. La figura de la mujer se materializó al fondo del pasillo, su mirada ardía con desesperación. Javier sintió que la puerta se cerraba sola tras él y comprendió que la verdad lo había encontrado antes de él a ella. Ahora, no solo debía desentrañar el misterio, sino que también se trataba de una lucha por su propia supervivencia. Caminó de regreso, preparado para enfrentar el horror, y en su mente, una pregunta comenzaba a tomar forma: ¿estaré listo para lo que viene? Y así, con cada centella de luz que desaparecía, la espera se hacía más aterradora, preparándolo para lo que debía afrontar. Javier retrocedió un par de pasos, el eco del grito aún reverberando en sus oídos. Su mente trataba de asimilar lo imposible. La figura de la mujer, con su vestido desgastado, emanaba una tristeza tan profunda que casi podía tocarla. Su rostro, lleno de angustia, parecía transmitir un mensaje que él aún no comprendía. Un viento frío recorrió la habitación, haciéndolo temblar. La mujer extendió su mano hacia él, y Javier sintió que sus pies estaban pegados al suelo. No podía moverse, no podía gritar. El terror lo había acaparado por completo. Cada fibra de su ser le decía que se diera la vuelta, que huyera. Pero algo en su mirada lo mantenía en pie, como si la mujer lo llamara, como si necesitara que él se quedara. ¿Por qué me miras así? Dime qué quieres, se oyó su voz, frágil y temblorosa, resonando en la oscuridad. La mujer no respondía, solo seguía estirando su mano, su rostro cada vez más pálido, como si la luz de la vida se desvaneciera de a poco. Fue entonces cuando un zumbido repentino rompió la tensión. Sonaba como un antiguo reloj de péndulo, pero el sonido no venía de ningún lugar tangible. Era un latido, como el de un corazón muerto, resonando en la estructura de la casa misma. Javier dio un paso atrás, y, como si el universo le respondiera, el suelo crujió bajo sus pies. El grito desgarrador se repitió, esta vez más cerca. La mujer desapareció como un susurro en el viento y, en su lugar, un oscuro abismo se abrió ante él, como si la casa estuviera revelando una puerta hacia el horror que albergaba en su interior. La luz parpadeante del vestíbulo se extinguió por completo, y con ella, la fortaleza que Javier había estado sosteniendo. Un pánico repentino le inyectó fuerza, y Javier se lanzó hacia la salida, pero un puño helado le agarró del brazo. Se dio la vuelta y, para su horror, el rostro de la mujer estaba más cerca que nunca. Sus ojos eran dos abismos en los que se reflejaban gritos de sufrimiento. No lo hagas, susurró ella, su voz como un murmullo flotante: no debes conocer la verdad. La advertencia resonaba con una gravedad que se hizo eco en su mente. ¿Qué era lo que no debía saber? Su corazón latía como si quisiera reventar mientras buscaba excusas para huir. Pero su curiosidad lo mantenía anclado. Mirar atrás era difícil, pero avanzar hacia la sombra de esa mujer se sentía aún más aterrador. Las paredes comenzaron a temblar, y Javier sintió como la casa misma respiraba, como un ser vivo, como si cobijara secretos oscuros entre sus ladrillos. La fogata de luces titilantes reavivó brevemente, revelando un pasillo que parpadeaba con promesas de terror. La verdad es un tormento, exclamó la mujer, su voz rebotando en los muros. Javier cerró los ojos.
Así que esa era su elección, huir y permanecer exento del horror que acechaba, o dar un paso hacia la incertidumbre, hacia el oscuro destino al que la casa parecía llamarlo. Sintiéndose como si estuviera al borde de un precipicio, decidió avanzar a lo largo del pasillo, dejando atrás la luz y todo lo que conocía, cruzó la línea entre el mundo real y la penumbra, y en ese instante, la casa estalló en una cacofonía de voces, susurros y risas, todo flotando alrededor de él como una tormenta de ecos. Su visión se oscureció y una risa burlona llenó el aire. La mujer, ahora detrás de él, lo seguía, atormentando su mente con un solo pensamiento, no se detendría hasta que la verdad lo consumiera por completo. Javier giró rápidamente, sus rodillas temblaban, pero no podía retroceder. Tenía que descubrir lo que escondía ese lugar. De repente, una nueva figura apareció al final de la oscuridad, parpadeando con luz tenebrosa. Era un hombre, y su mirada estaba fija en él, como un faro en la tormenta. ¿Te atreves a entrar en el pasado, Javier?, preguntó el hombre, un tono de advertencia en su voz, con el horror acumulándose en su pecho y la decisión colgando en el aire. Solo pudo pensar en cómo la verdad puede ser aún más aterradora que las sombras que lo rodeaban. ¿Estaba listo para seguir adelante? ¿O era el último paso hacia su propia perdición? El hombre dio un paso al frente, la luz tenue iluminando su rostro pálido y cansado. Javier pudo notar una profunda tristeza en sus ojos, pero también una determinación que lo hizo dudar de su propia seguridad. ¿Qué sabes de mí?, Javier logró preguntar, su voz casi ahogada por el pánico. La figura respondió con un leve susurro, como si cada palabra le costara gran esfuerzo. Soy el guardián de los secretos de esta casa, y tú, Javier, has sido elegido. ¿Elegido para qué? La incredulidad y la desesperación se mezclaban en su voz. Déjame salir de aquí. Eso no será posible, dijo el hombre con firmeza. El pasado no se puede borrar. Debes enfrentar lo que has invocado. El eco de esas palabras reverberó dentro de Javier como un latido incesante. Un golpe de dolor atravesó su pecho al recordar algo que había intentado suprimir, un secreto familiar, uno que lo había perseguido desde niño. La angustia lo invadió y, en un instante, comprendió que su historia estaba entrelazada con la de esta casa. La mujer de antes, ese rostro demacrado, todo estaba conectado. El hombre extendió su mano, mostrándole un viejo reloj de bolsillo que brillaba con una luz sobrenatural. Esto es lo que buscas. La verdad de lo que ocurrió aquí, de lo que te pertenece. Al acercarse, la melodía del reloj resonaba de manera inquietante, como si sus esferas guardaran lamentos olvidados. La sensación era abrumadora. Sin poder evitarlo, Javier se sintió atraído hacia él, un imán que tiraba de sus entrañas. Luchaba contra la repulsión que le provocaban las visiones de la mujer. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver su sufrimiento. ¿Qué tipo de verdad?, preguntó, el miedo nublándole la razón, pero su voz temía sonar en alteración. Los ecos de la casa revelan un destino trágico. Un sacrificio, una culpa que aún pesa, explicó el hombre. Ahora tú debes decidir si quieres saber o si prefieres continuar con este peso en tu alma. Mientras el hombre hablaba, el aire se espesó y el ambiente cambió, como si la misma casa exigiera una respuesta. Las voces que antes se instaban en su mente ahora susurraban métodos de escape, de olvido. Pero Javier sabía que huir no era la solución. Al mirar el reloj, algo dentro de él ardía, una necesidad de conocer la verdad que lo mantenía en su lugar, enfrentando esta pesadilla. Sin embargo, el reloj comenzó a marcar las horas. Se escuchó un toc profundo, seguido de un grito desgarrador que parecía provenir de las paredes mismas. Las luces parpadeaban frenéticamente. Una risa burlona se transformó en llanto, y Javier sintió que el pasado intentaba devolverlo a su oscuro origen. No te quedes ahí, gritó el hombre, la verdad no espera. Un escalofrío le recorrió la espalda, y la presión aumentó a su alrededor. Javier dio un paso hacia el reloj, incapaz de resistirse más. Pero en ese instante, la mujer apareció de nuevo frente a él, erguida como un espectro. Su mano aún estirada, luchando por hacerlo retroceder. No lo hagas. Atrapada en la tormenta de ojos y sombras, su voz atravesó el caos, clamando por su salvación. ¿Qué debo hacer?, gritó Javier,
su voz resonando junto a los ecos angustiosos que llenaban el aire. La casa tembló violentamente, y una grieta comenzó a abrirse en el suelo, revelando un oscuro abismo que pareciera esperar su llegada. Javier comprendió que no había vuelta atrás. La verdad lo llamaba, pero en su interior sabía que podría perderse para siempre en las sombras. Fue entonces cuando, a través de la neblina de terror, la mujer brilló con una luz intensa, y le susurró: recuerda, Javier, a veces, la verdad es solo el principio del fin. Y así, con el corazón en un puño y las sombras acechando a sus espaldas, Javier sintió como el abismo lo absorbía. Podría enfrentar su destino, o se perdería para siempre en el pasado de la casa. Javier sintió como el vacío lo abrazaba, deslizando su ser hacia las profundidades del abismo. La desesperación y el terror lo paralizaban. La casa vibraba con un grito antiguo, resonando en sus huesos, como si cada ladrillo recordara las tragedias que en sus muros habían ocurrido. La mujer, aún brillando con esa luz sobrenatural, parecía desvanecerse mientras su voz se tornaba cada vez más tenue. No dejes que la oscuridad te consuma. Recuerda lo que verdaderamente eres. Luchando contra el impulso de caer en la grieta, Javier trató de aferrarse a los recuerdos de su infancia, aquellos momentos felices que lo ligaban a su familia. Pero el caos lo inundaba, y cada intento de aferrarse a la realidad se sentía como arena entre sus dedos. No puedo seguir aquí, susurró, su voz apenas audible sobre el clamor de los ecos. Entonces, el tiempo se detuvo. El hombre, que había permanecido en silencio, de repente alzó su voz. Mira hacia adentro. La verdad está en tu interior. Enfréntala. ¿Qué significa eso?, gritó Javier, sintiendo cómo la fuerza de la casa lo intentaba arrastrar hacia lo desconocido. El reloj, úsalo. Deberás ver lo que sucedió antes para salvarte. La urgencia en su voz despertó algo en Javier, algo que lo empujó a examinar el objeto oscuro que aún resplandecía en la mano del guardián. Con un movimiento temeroso, lo tomó, sintiendo una oleada de energía recorriendo su cuerpo. El sonido del toc resonaba cada vez más rápido, cada golpe como un tambor que marcaba el tiempo que se agotaba. Al girar el reloj, un destello lo llevaba a una visión distorsionada del pasado, escenas de una familia, riendo en la sala, un niño jugando, pero entre las imágenes de alegría aparecía la sombra de la mujer, su rostro retorcido en angustia. Y de repente, el ambiente cambió. Se vio a sí mismo, más joven, corriendo desde algo que no podía ver. La culpa. Eso es lo que has traído aquí, gritó el guardián, su voz resonando como un eco en el laberinto de recuerdos. Una fría ráfaga de viento lo envolvió, llevándose consigo fragmentos de su pasado que no quería ver. Entonces, una figura oscura se proyectó en el fondo, acercándose. Era él, pero a la vez no lo era. Era una versión de sí mismo, atormentada, desgarrada por la culpa. Javier entendió que esto no era solo del pasado de la casa, era la carga de una vida que había querido ocultar. Detente, clamó, pero no pudo evitar que el reloj girara más rápido. Las imágenes se volvían cada vez más vívidas, más aterradoras. Escuchó risas burlonas que se transformaban en chillidos desgarradores. Entonces vio su propia cara reflejada en el cristal del reloj, pálida y aterrorizada. De repente, todo se detuvo. El guardián dejó caer su cabeza, como si la carga del mundo lo hubiera aplastado. Lo que has invocado, Javier, es una parte de ti mismo que necesita liberación. ¿Liberación? La confusión lo envolvió. ¿Liberarla para qué? ¿Para destruirme? Para sanar. Dio un paso, mirando profundamente a sus ojos. Pero no podrás hacerlo solo. La mujer, ella es tu guía. Con cada palabra, la mujer apareció de nuevo, pero ahora no estaba demacrada. Su luz brillaba más intensamente, revelando una historia. Con voz firme, pronunció: recuerda lo que olvidaste, el sacrificio que tejió tu destino. Javier, debes enfrentar esto, el tiempo se agota. La risa burlona volvió, más fuerte, como una ola que amenaza con ahogarlo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y la ansiedad recorriendo su cuerpo, Javier supo que debía decidir. Él debía comparar el pasado y el presente, abrir la puerta a lo que había guardado bajo llave por tanto tiempo o ser tragado por las sombras. Se atrevería a enfrentar su verdad, aunque eso significara perderse a sí mismo en el proceso.
y en ese momento definitivo, sintió que la historia de su vida pendía de un hilo, con el abismo tentador a sus pies, y el reloj marcando el final, no de una hora, sino de un tiempo que había dejado de existir, mientras el ruido aumentaba y la grieta se expandía con un clamor. Aterrador, una pregunta surgió sin buscarla: ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para confrontar su legado? La atmósfera se espesó, y Javier sintió que la casa lo rechazaba, como si cada pared se cerrara a su alrededor. El eco de su propia voz daba vueltas en su mente, cada palabra un recordatorio de lo que estaba en juego. La luz que emanaba de la mujer lo guiaba, pero también lo frustraba. Era una esperanza y una carga al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras el eco de las risas distorsionadas lo rodeaba. El reloj seguía girando, emitiendo un toque inquietante que cada vez sonaba más fuerte, como un latido amenazante. La grieta a sus pies se expandía, mostrando profundidades insondables que hacían vibrar sus entrañas de terror. No hay tiempo, pensó, mientras sus ojos se centraban en la mujer. Ella sabe. Con una mezcla de determinación y miedo, se acercó. «Dime qué tengo que hacer», exigió, sintiendo una fuerza renovada en su interior. Cada palabra que salía de su boca era como un pequeño grito de desafío contra la oscuridad. Pero antes de que ella pudiera responder, una sombra se alzó detrás de él, pegajosa y fría, atrapándolo en un abrazo mortal. «Mira», gritó la mujer, señalando hacia su propia imagen en el cristal del reloj. En un giro vertiginoso, la visión llenó su mente. Javier se vio a sí mismo, un niño asustado, con la mirada perdida, buscando su lugar en un mundo que lo dejó atrás. Algo lo perseguía, una oscuridad que lo acechaba, y la culpa comenzaba a ocupar cada rincón de su alma. El guardián, en el fondo, observaba sin poder hacer nada. «Es solo recuerdo, solo verdad. Te guiará». Su voz se desvanecía mientras la sombra se hacía más densa, como un manto que lo rodeaba. Javier cerró los ojos y respiró hondo, como si esa respiración fuera suficiente para romper el hechizo que lo mantenía cautivo. «Sé que he fallado», murmuró, casi al borde del llanto. La lucha por no dejarse vencer era real, más que nunca. «Pero necesito saber qué me llevé conmigo». «Todo», respondió una voz detrás de él, fuerte y resonante, como un tambor que marcaba el ritmo de un funeral. Javier giró lentamente y se encontró cara a cara con su propia imagen, la que había estado rechazando. Esa versión de él mismo, con la tristeza reflejada en los ojos, extendió una mano en un gesto de rendición. «No», gritó Javier, tratando de retroceder, pero la imagen no lo dejaría ir tan fácilmente. «Eres la oscuridad, no puedes ser parte de mí». La resistencia solo lo hizo más débil. «Soy tu verdad, lo que eres en realidad», respondió la figura, ahora con un rostro más claro y doloroso. «Aceptar esto es lo que te liberará». Las risas burlonas se convirtieron en un susurro aterrador que se desvanecía y el aire se tornaba denso. Javier notó que la planta de sus pies comenzaba a ceder, y el abismo lo llamaba con una fuerza irresistible. La imagen oscura sonrió con desdén antes de desaparecer, dejando a Javier solo frente al reloj que reflejaba todo su pasado, sus decisiones y su dolor. Con cada toque, el reloj ganó volumen y comenzó a girar más rápido. «No puedo perderme», gritó, buscando una respuesta, un escape. El caos aumentaba, pero en su desesperación vio una posibilidad. «Yo elijo aferrarme a la luz», gritó, sintiendo que una energía brotaba de su ser. Cerrando los ojos, pensó en todos esos momentos felices, fusionándolos con el dolor. La imagen de la mujer volvió a brillar intensamente, pero en un instante, una sombra se abalanzó sobre él desde la oscuridad. «El pasado puede liberarte o destruirte», resonó la voz del guardián. Javier sintió que el abismo deseaba tragárselo, pero sabía que debía decidir antes de que fuera demasiado tarde. La luz y la sombra danzaban alrededor de él, mientras el reloj se descontrolaba. «Debo enfrentar la verdad, pero, ¿qué pasará si lo hago?». Un último toque resonó antes de que todo a su alrededor se detuviera. Javier se halló en medio de la confusión, con la mirada fija en la visión del abismo que se abría de par en par. No sabía si podría dar ese paso o si eso significaría su final, y en ese instante comprendió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba.
¿Se atrevería a saltar al vacío para encontrar la luz en su interior? La luz a su alrededor titiló antes de apagarse por completo, sumergiendo a Javier en una oscuridad densa, casi palpable. Su corazón latía tan rápido que sentía que podía escuchar cada golpe resonando en su cabeza. Despierta, se decía a sí mismo, pero las sombras se aferraban a él con cada vez más fuerza. Era como si se estuviera hundiendo en un mar de desesperación. De repente, una risa burlona surgió del silencio, llenando el vacío con su eco macabro. Javier no podía verle, pero podría sentir la presencia que lo rodeaba, como un aroma rancio en el aire. No puedes escapar de ti mismo, susurró la voz. Era profunda y resonante, como si viniera de las paredes de esa casa. Ante esa afirmación, un terrible frío recorrió su espalda. «Déjame en paz», gritó, y fue entonces que la oscuridad se dispersó, revelando un escenario desolado. La habitación estaba repleta de espejos, cada uno repleto de imágenes distorsionadas. Javier se vio a sí mismo en varias etapas de su vida, desde el niño asustado hasta el adulto derrotado que había llegado a ser. En cada reflejo, la misma sombra se cernía detrás de él. «¿Por qué no lo comprendes?», decía la voz, ahora más clara, como si estuviera justo a su lado. «Nosotros somos parte de ti. Nunca podrás escapar de lo que has hecho». Javier avanzó hacia un espejo que parecía más brillante, con una luz suave que prometía alivio. Al acercarse, las imágenes de su infancia comenzaron a desmoronarse, transformándose en visiones de horror, juegos infantiles convertidos en risas macabras, momentos de felicidad en escenas dolorosas. La mujer, vestida de blanco, apareció de nuevo en el cristal, su mirada aún llena de desesperación. «Tienes que enfrentarlo», dijo. «Solo así podrás salvarte». «¿Salvarme de qué?», cuestionó, retrocediendo unos pasos. Pero su resistencia solo activó el poder del espejo, que comenzaba a vibrar y a emitir un zumbido ensordecedor. La sombra detrás de él se volvió tangible, como tentáculos que se estiraban para atraparlo. Quiso huir, pero los espejos lo mantenían cautivo, reflejando sus miedos en cada superficie. La risa se intensificó, resonando en su mente. «No eres más que un cobarde, Javier. Siempre lo has sido». Era una condena que lo llenó de rabia y terror. Él quería cerrar los ojos y no ver más, pero había un trozo de él que sabía que necesitaba permanecer alerta, que debía luchar. «¿Qué haces, niño?». La voz de la mujer resonó a través del caos. «Debes elegir entre ceder o enfrentar lo que eres. La oscuridad no se disipa por la fuerza, sino por el entendimiento». Con cada palabra, la vibración crecía más fuerte. La sombra, alimentándose de su miedo, se acercaba. Javier recordó las caricias del sol en su infancia, la risa de sus amigos, la promesa de un futuro. Sintió que una chispa de esperanza encendía una pequeña luz en su interior. «No voy a dejar que esto me consuma», declaró, desafiando el eco que lo rodeaba. Las risas se detuvieron, y un momento de silencio ensordecedor se extendió entre ellos. Javier miró al espejo que tenía frente a él. En su reflejo, vio la luz más brillante que jamás había visto, deseando que empujara a la sombra hacia atrás. Sin pensarlo dos veces, extendió la mano y tocó la superficie del cristal. La energía atravesó su cuerpo en un estallido, haciendo que el aire se encogiera a su alrededor. En un giro vertiginoso, sintió que todo cambiado, como un tornado que arrastra todo a su paso. La oscuridad retrocedió a la fuerza. «Será mejor que sepas lo que te espera», gritó la sombra, mientras el espejo se rompía y un torrente de luz blanca lo envolvía, y así, justo cuando creía haber tomado el control, escuchó algo más profundo, un murmullo que prometía que su lucha apenas comenzaba. ¿Qué secretos del pasado dejarían marcas indelebles en su realidad presente? Javier sintió que el estruendo del cristal roto resonaba en su pecho, atrayendo fragmentos de su propia historia a la superficie. La luz lo envolvía, y por un instante, sintió una paz extraña. Pero esa calma se desvaneció rápidamente al recordar la advertencia de la mujer: la oscuridad no se disipa por la fuerza, sino por el entendimiento. A través de la claridad cegadora, imágenes del pasado comenzaron a fluir ante sus ojos. Una y otra vez, vio momentos de su vida, las risas de sus amigos, las enseñanzas de su madre, la inocencia de su infancia.
Pero entre esas memorias, la sombra lo acechaba, como un recordatorio constante de los errores que había cometido y de los secretos que había encerrado. Javier sintió su corazón volver a latir con intensidad. Esto no se trata solo del claustro, pensó, sino de lo que hay dentro de mí. La luz en su interior era poderosa, pero el temor de perderse nuevamente lo mantenía al borde del abismo. La mujer apareció de nuevo, su figura ahora resplandecía con una energía tranquila. Debes enfrentar el dolor que llevas contigo. Solo así podrás liberarte y proteger a tu familia, susurró, cada palabra como un bálsamo en su alma desgarrada. ¿Cómo se supone que enfrento un pasado que he tratado de olvidar?, preguntó Javier, su voz quebrada por la desesperación. Siempre he tenido miedo de lo que podría descubrir. Esa misma valentía que te impulsa aquí es la clave. Aférrate a ella. No estás solo, Javier, respondió ella, señalando con su mano hacia una puerta antigua, que antes había pasado por alto en el tumulto de sombras. Adelante, busca la verdad que necesitas para sanar. Con el aliento cortado, Javier se acercó a la puerta. Al abrirla, una luz cálida lo envolvió, como si el pasado estuviera esperando, ansioso por ser escuchado. Escenas de conflictos familiares emergieron, su madre llorando, diálogos silenciosos llenos de dolor, pero también momentos de amor genuino. Comprendió que su familia no era perfecta, pero sí estaba llena de vida, de experiencias compartidas que lo habían moldeado. Mientras esas vivencias lo envolvían, un sentido de responsabilidad brotó en su interior. La mujer, con su vestido blanco, le sonreía, y Javier comprendió que debía abrazar tanto sus momentos de luz como de sombra. Estaba listo para perdonar y, sobre todo, para perdonarse a sí mismo. La oscuridad parecía debilitarse con cada paso que daba en su búsqueda. Después de un tiempo que pareció eterno, Javier llegó a un espejo antiguo, uno que reflejaba no solo su imagen, sino también el tumulto de su alma. Debo hablar contigo, se enfrentó a su reflejo. Debo aceptar quién soy y lo que he hecho. En respuesta, el espejo comenzó a distorsionarse, proyectando sus miedos y sus angustias, pero en lugar de hacerle retroceder, Javier se sintió fuerte. He fallado, pero también he amado. No permitiré que el miedo me defina. Con una firme determinación, se acercó al cristal y tocó su superficie. El contacto fue electrizante. Las sombras se desvanecieron, y una luz titilante lo rodeó, como si un nuevo capítulo comenzara a escribirse. La figura de la mujer se desvaneció lentamente, pero su luz brillaba en el corazón de Javier. Comprendió que no la perdería jamás, pues en cada acción de amor que tomara, ella viviría en él. Entonces, una ola de renacimiento lo atravesó. Liberado de la carga de la culpa y el miedo, se sintió ligero. Sabía que el camino adelante no sería fácil, pero ese viaje ahora tendría un propósito claro: proteger a su familia, abrazar el cambio y construir un futuro nuevo. Al salir del claustro, el sol brillaba intensamente. Javier respiró profundamente, saboreando la libertad. La casa que había sido un símbolo de terror, ahora se transformaba en un recordatorio de su propia valentía para enfrentar la verdad. No solo luchó por él, sino por todos los que amaba. Con una nueva perspectiva, Javier caminó hacia su hogar, decidido a hablar con su madre, a compartir su transformación y enfrentarse juntos a las tormentas futuras. La oscuridad ya no lo aterraba, y aquella mujer del vestido desgastado nunca sería solo un eco del pasado, sino un faro que lo guiaría hacia un presente lleno de esperanza. Si disfrutaste esta intensa conclusión, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte más historias exclusivas que te dejarán al borde de la silla. Dale al botón de like ahora mismo y ayúdanos a alimentar este algoritmo que trae más historias que adorarás. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante desenlace es fundamental, así que hazlo ya. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este cierre. Tu apoyo es vital y es el momento de mostrarlo.